El Señor en su palabra, en Juan capítulo 1, verso 1, nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hablamos de quién? Del Señor Jesús. Porque en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Si quieres compartir de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, si quieres compartir del Señor Jesús, conocer más a Jesús, que es el único camino a la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres conocer a ese Jesús, si quieres aprender de ese Jesús, aprender de Dios, quien fue el que envió a su Hijo a esta tierra para salvar a los pecadores, de los cuales, como dice el apóstol Pablo, somos los primeros pecadores. No es que no pequemos, somos los primeros pecadores, pero debemos entender que o vives en el pecado o pecas ocasionalmente. El que es creyente, el que cree en Jesús, el que tiene al Espíritu de Dios, el que se ha rendido a los pies de Jesús, simplemente es un pecador ocasional. De cuando en cuando por ahí se le viene algo, porque somos humanos, ya somos humanos. Pablo lo dijo, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Entonces es importante que cada persona que quiere ir al reino de los cielos, que quiere pasar la eternidad en la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, pues le entregue su vida a Jesús y que el Espíritu Santo llegue a morar a él. Nadie que no tenga a Jesús en su corazón tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el proceso, el segundo proceso de entregarle su vida a Jesús y el Espíritu Santo llegar al corazón de esa persona. ¿Para qué? Para que lo guíe hacia toda verdad. Es el proceso. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Aunque digas que tienes a Dios, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Entonces necesitamos conocer mucho de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para eso necesitamos ir a la congregación, ir a la iglesia y compartir la verdadera palabra de Dios. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el predicador, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de cada uno de los temas, de las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios? Por eso dice Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que te gustaba hacer en el mundo. Ya basta el tiempo pasado. Cuando llegamos a la palabra, cuando llegamos a la iglesia, necesitamos entender que hay que estudiar la Biblia y conocer lo que dice la palabra de Dios, conocer al Dios verdadero, conocer al Jesús Salvador y conocer al Espíritu Santo y todo eso que hay alrededor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues crecer en ello. Por eso los invitamos a todos los que están en el área de Conroe a que vengan a la Iglesia Cristiana Emanuel para que compartamos la palabra, para que estudiemos la palabra. Y aquel que no está en nuestra área, bueno, tenemos la bendición de poder compartir el Evangelio a través del Facebook, a través del YouTube, a través del TikTok, para que usted nos sintonice, para que usted busque Iglesia Cristiana Emanuel y estando en esa plataforma del YouTube, del Facebook, del TikTok, como Iglesia Cristiana Emanuel, lo que va a encontrar ahí es palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, lo explicamos un poco de tal manera que cualquier persona la pueda entender, lo pueda comprender y lo pueda asimilar y crecer espiritualmente. La idea cuando escuchamos algo de la palabra de Dios es crecer espiritualmente. Vamos a crecer algo cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Y no tiene que estar sentado, usted puede ir manejando escuchando la palabra de Dios, puede estar en su trabajo cuando se le permite escuchando la palabra de Dios, puede estar en su casa escuchando la palabra de Dios, en cualquier lugar puede estar escuchando la palabra de Dios. Hoy en día no hay excusa, hay manera de escuchar palabra de Dios, que es uno de los elementos importantes para crecer espiritualmente y para creer en ¿quién? En el Señor Jesús, porque creer en Jesús implica
creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio implica aplicar lo que el Señor dice, aplicarlo a nuestra vida cotidiana, obedecer la palabra de Dios, enfocarnos y estar de acuerdo con Dios, porque ese es el propósito de la palabra de Dios, que usted y yo estemos de acuerdo con lo que dice Dios. No que usted esté de acuerdo conmigo, no, usted y yo tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Dios. Si no estamos de acuerdo con lo que dice Dios, entonces estamos en problemas, ya, porque toda comunión suya con el predicador es la comunión con Dios. O sea, para que usted y nosotros, como dice el apóstol Juan ahí en la primera carta, capítulo 1, estemos en comunión con Dios. Y estamos en comunión con el Señor cuando ¿qué? Cuando obedecemos su palabra, cuando escuchamos su palabra y cuando, por supuesto, estamos de acuerdo con lo que dice Dios. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios, tener los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y una de las cosas no es simplemente decirle, Señor, yo quiero esto, quiero aquello. No, una de las cosas al conocer a Dios y a conocer los atributos de Dios, esos atributos maravillosos de Dios, es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que nos enseña la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Cuando iba entrando a Damasco y se le aparece el resplandor de la luz y cae el apóstol Pablo y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta de Saulo es, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. O sea, no estás persiguiendo a los cristianos, no estás persiguiendo a los hombres, no, me estás persiguiendo a mí. Pero la respuesta o la pregunta de Saulo en ese momento fue la que todo creyente debe hacer cuando llega a los pies de Jesús. Y no nos podemos olvidar de hacerle esa pregunta en el proceso de crecimiento espiritual. El Saulo le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que tú hagas, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es lo que le está diciendo en ese momento. Le está diciendo Saulo al Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dice, entra ahí a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Sencillo, así de sencillo. Entonces, pero Dios tiene un propósito, ¿para qué? Para usted, para mí, para todos. Pero no, ese propósito nos lo revela, nos lo muestra y estamos de acuerdo, estamos dispuestos a asimilarlo cuando ¿qué? En el momento en que le decimos al Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Pero si nosotros cada vez que vamos a orar, le vamos a decir, Señor, dame esto, Señor, yo quiero esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, esto acá. O sea, usted quiere que Dios esté de acuerdo con su voluntad y no estar usted de acuerdo con la voluntad de Dios. No, tenemos que aprender al estudiar la Biblia que si queremos ser bendecidos en la presencia de Dios, esa bendición viene a su vida en el momento en que usted le dice, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor, conforme a tu propósito para mi vida? ¿En qué quieres que yo obre, trabaje en tu obra, Señor? ¿Cuál es el proceso que debo seguir? Todo lo que debo hacer, cómo debo caminar, Señor, para hacer tu santa y perfecta voluntad. Él se va a encargar, Dios se encarga. Por eso ahí es donde aplica Romanos 8:28. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Es conforme a que a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Entonces necesitas congregarte, 1, 2, necesitas escuchar palabra, y por eso te invitamos a que busques allí y tengas allí, escribe allí Iglesia Cristiana Emanuel.com y vas a encontrarla ahí en el Google, y vas a encontrar también el TikTok, y vas a encontrarla en el YouTube, y vas a encontrarla en el Facebook, para que escuches palabra de Dios, palabra que el Señor ha determinado debemos escuchar para crecer espiritualmente.